Hola jóvenes, saludos cordiales nuevamente para seguir avanzando en este tema de educación en salud. Hemos estado revisando con ustedes cuáles son los medios que podemos estar utilizando. Hemos visto que para educar hay una infinidad de medios. Desde la pizarra hasta este medio que estamos utilizando en la actualidad. Desde lo más tradicional hasta lo más actual, vamos a decir, ¿no es cierto? Una forma de transmitir conocimientos. Sin embargo, cuando nos toque a nosotros entrar en este proceso de educar en salud a la comunidad, tendremos que seleccionar el mejor medio para llegar a la comunidad, teniendo en cuenta siempre sus posibilidades. No todas las comunidades tienen los servicios que nosotros pudiéramos requerir para llegar con Internet, por ejemplo. Entonces, la decisión de seleccionar un medio ha de ser teniendo en cuenta muchos antecedentes para seleccionar el mejor de los medios que vayamos a utilizar. Y entonces tenemos que recordar también que el medio que más podamos utilizar, ojalá pudiera ser un medio audiovisual. El audio quizás lo podemos hacer nosotros al estar hablando, y la parte de presentar un papelógrafo puede ser la parte visual, ¿no es cierto? O sea, ustedes tienen que adestrarse también, compañeritos y señoritas, en hablar, en ser cordial al estar hablando, en llegar a ser parte de este proceso que se llama, pues, de entendimiento entre dos personas, ¿no es cierto? No se olviden nunca que ustedes no están yendo a dar una cátedra cuando van a hacer una visita domiciliaria planificada. No siempre esperen tener una concurrencia de 10, de 20, de 30 personas. A veces, en la mayoría de los casos, cuando se va a dar una charla, está la persona con la que tengo que charlar, o quizás un pariente cercano también, o el esposo, dependiendo del tema, ¿no es cierto? Si vamos a charlar sobre la lactancia materna con una mujer embarazada, seguramente vamos a estar solamente con ella. O tal vez alguna vecina o una hermana o un pariente cercano que está junto con la mujer embarazada es la que también pueda participar de este tema, del control prenatal, de la lactancia materna. El tema de las vacunas quizás pudiéramos lograr tener más concurrencia, 2 o 3 mamás que tienen niños menores de 2 años, para que entiendan cuál es el beneficio y la importancia de una vacuna. Entonces, tenemos que prepararnos, ya lo he dicho, para que nuestra educación sea transversal, a la misma altura. En la visita domiciliaria, hasta cómo uno se presenta es importante, hasta cómo da uno la charla. Si la señora a la que tú vas a ir a dar una charla está sentadita, pues ponte a ese mismo nivel. No puedes estar parada y la señora sentada. Es una señal ¿cómo podríamos decir? A ver, tú hablando, hay alguien que te está hablando, tú estás sentadita y el otro hablándote, mirándote desde arriba. Uno no se siente bien, ¿no es cierto? Por eso las charlas tienen que ser, la educación tiene que ser transversal, no horizontal, no vertical, quiero decir. Horizontal, no vertical. Por eso estamos hablando de charla. ¿Cómo charlas con tus hermanos? ¿Cómo charlas con tu mamá, con tu papá, con tus amigos? Así.
Así facilito tiene que ser este proceso de educar en salud para producir cambios. No es a la mala que vas a producir cambios, es a la buena, es charlando. ¿Ya? Eso no tienen que olvidarse, mis queridos estudiantes, porque es bien importante el cómo llegamos a una casa para hacer una visita domiciliaria y dar una charla educativa. Bien importante, desde que el momento, desde cómo tocamos la puerta, ya les he dicho, hasta cómo saludamos, muy cordialmente, ¿no es cierto? Y no se olviden también que en este proceso de aprendizaje, hemos dicho, intervienen los 5 sentidos. Por eso cuando ustedes vayan a visitar a una persona a quien tienen que dar una charla, los 5 sentidos de usted tienen que estar atentos para dar un buen mensaje, para que esa charla sea efectiva y productiva, ¿no es cierto? Y por eso, cuando ustedes tengan que ir a dar una charla, tienen que, a veces no siempre van a ir a dar una charla, tal vez los van a invitar a un colegio, a la promoción. Queremos que nos hablen de las enfermedades de transmisión sexual, del SIDA, temas que mucho les interesan a los jóvenes, ¿no es cierto? Algún tema que les interesen a los jóvenes. Entonces dependerá de dónde van a ir a dar una charla para que ustedes vayan a seleccionar el medio que van a utilizar para este efecto. Bueno, y por eso decimos aquí que la selección del medio que vamos a utilizar tiene que considerar varios aspectos, como ser, ¿dónde vamos a realizar la charla educativa? ¿Quiénes son los participantes? ¿O quiénes van a participar? ¿Cuántos van a participar? ¿Dónde se va a realizar la actividad? ¿Y cuánto va a costar este proceso educativo? Entonces, vamos a ir viendo uno por uno las características que ustedes tienen que tener en cuenta para la selección del medio que van a utilizar, ¿no es cierto? Ya les he adelantado, si van a dar una charla a una visita domiciliaria, estarán pensando de llevar un papelógrafo, ¿no es cierto? O un rotafolio, que les permita una acción directa con quien van a intercambiar ideas, charlar, quiero decir. Entonces, mire, ¿qué medio voy a utilizar? Cuando ustedes vayan a seleccionar el medio que voy a utilizar, ¿qué medio voy a utilizar? En el caso de una visita domiciliaria, quizás lo que más van a utilizar será un papelógrafo o un rotafolio. Pero si van a ir a dar a un colegio una charla, los colegios normalmente ya tienen electricidad, ya tienen equipos de data display, su televisor, y entonces podrán pensar de que puedo llevar un CD. Pero antes de ir ya, ustedes tienen que averiguar también si están en buenas condiciones estos equipos. No siempre los tienen en buenas condiciones, ¿no es cierto? Tendrán que averiguar también quiénes van a participar. ¿Qué edad tienen los jóvenes que van a participar? Si son los de la promo, muy bien. Estos jóvenes ya deben tener alguna información. Y ustedes, dependiendo del tema que vayan a dar, entonces preparan su material también. Material fácil, con palabras corrientes. Evitar palabras técnicas que no se entiendan, ¿no es cierto? Palabras que confundan. Terminología médica ni siquiera se les ocurra utilizar. Pero si van a ir a dar una charla a otro lugar donde tienen estudiantes de enfermería del primer semestre, por decir, quizás puedan utilizar alguna terminología. O a algunos, ¿cómo se llaman? A algunos iguales, ¿no es cierto? Nosotros nos han invitado
por ejemplo, los del segundo semestre, que nos vengan a dar una charla sobre algún tema que les interesa. Entonces hay que tener en cuenta también cómo ya es la formación de quienes van a participar en esta actividad. ¿Cuántos van a participar? Es la siguiente pregunta. No es lo mismo que participen 5 o 1 o que participen 20 o 30. Es bien importante, ¿no es cierto? Si vas a tener una participación masiva, hay que pensar en algún instrumento que te pueda amplificar la voz, por ejemplo. No todos tenemos una voz que se pueda manejar fácilmente y se pueda hablar con tono fuerte. Entonces vas a tener que necesitar quizás de un micrófono, de un equipo de sonido, que te amplifique la voz para poder llegar a los que generalmente se quedan atrás. Entonces, esos detalles son importantes. Por eso, antes de ir a dar una charla, tienes que saber todos estos. El medio que voy a utilizar, quiénes van a participar, cuántos son y dónde se realiza. No es lo mismo realizar una actividad al aire libre, ¿no es cierto?, que realizar una actividad en un aula o en una cancha donde tienen un tinglado. Entonces, todos esos aspectos tienen que ser considerados por ustedes cuando tengan que ir a dar una charla. Charlar, no es fácil charlar con 20 personas, pero no se les ocurra dar una clase magistral. Y si ese es el caso de tener que dar una clase magistral, ustedes tienen que ir muy bien preparados. Porque si no manejan el tema que van a dar, les va a ir mal, ¿no es cierto? Porque la comunidad quiere participar también con preguntas. Siempre va a haber una persona que quiera saber algo más. Y si ustedes no saben cómo manejar el tema, porque no lo han preparado muy bien, no va a resultar bien la presentación. Así que tengan cuidado ese aspecto que es fundamental. El ambiente, la buena preparación, el manejo del tema, el lugar. ¿Cuántos? ¿Cómo? ¿Cuánto me va a costar? A veces nos sorprendemos con una actividad y resulta que ustedes habían planificado que esta actividad les va a costar 20 pesos en el transporte. No, y resulta que cuando llegan al lugar, el transporte no había sido como ustedes pensaban, que al llegar en el lugar no habían tenido un enchufe y ustedes tienen que conseguir un enchufe que tienen que gastar en un acople. En fin, todos esos aspectos tienen que estar pensados en el momento de planificar la charla que van a dar. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Pero hay otro aspecto que también ustedes tienen que tener muy en cuenta. Y es que al preparar su material educativo, tienen que tener en cuenta varios principios. Yo lo he pensado de que en solo 4 principios que tienen que ustedes recordar para que la presentación que vayan a realizar tenga éxito. Solo 4 cosas. En mi forma de ver las cosas, en mi experiencia. Hay otras formas de pensar, pueden generar mayor demanda de requisitos que ustedes deberían tener para hacer un buen material. Pero para mí lo más importante es que este material sea sencillito. En la lógica de que nosotros vamos a trabajar en la comunidad, ¿no es cierto? Un material sencillo, sin complicaciones. Un tema manejado con facilidad, sin términos rebuscados. Tiene que estar diseñado este material con una lógica. Si ustedes van a ir a hablar de lactancia materna a una mamá, tienen que manejar el tema de la lactancia materna.
No involucrar, por decir, la planificación familiar. Este es otro tema, ¿no es cierto? O sea, cuando ustedes vayan a manejar su charla, esta charla tiene que tener una secuencia, una lógica. La lógica de que si ustedes comienzan a hablar de lactancia materna, tienen que terminar hablando de lactancia materna. Esa es la lógica. ¿Ya? Que sea sencillita esa charla. Sobre la importancia de la lactancia materna. Al decir que sea sencillito, ustedes tienen que hablar de qué beneficios le da la lactancia materna. No se compliquen el tratar de llevar un rotafolio o un papelógrafo con dibujos de la anatomía, por decir, y de la fisiología de cómo se produce la lactancia materna. Eso es un tema de enfermería, vamos a decir. Pero cuando ustedes vayan a charlar de la lactancia materna, enfoquen en esta lógica. ¿Cuáles son los beneficios de la lactancia materna y cuál es su importancia de la lactancia materna, tanto para la mamá como para el bebé? Es otro tema, la fisiología y la anatomía de la lactancia, ¿no es cierto? Cómo está el seno, cómo se preparan la leche, cómo se manifiesta el estímulo cerebral que existe, todos aquellos procesos hasta que se produce la leche. No nos interesa, es otro tema. No vayan a confundir a la mamá con quererle dar una lección de anatomía y de fisiología, cuando ustedes solamente tienen que charlar de cómo le beneficia la lactancia materna al niño, ¿no es cierto? Entonces tiene que ser sencillo, facilito, para que la mamá entienda. Eso lo vamos a ir manejando también cuando vayamos a planificar nuestra charla. Les estoy adelantando un poquito. Bien, que sea sencillo, que tenga lógica, que produzca impacto, ¿no es cierto? Yo he visto muchas de las presentaciones que a veces hacen ustedes y llena de letras un papelógrafo, ¿no es cierto? Y letras menuditas, sin ningún dibujo, no hay diferencias de colores. Cuando ustedes tienen que ir a la comunidad, tienen que preparar un material sencillo, que tenga lógica, que produzca impacto con colores, con dibujos, con fotografías, en fin, con esos materiales que ustedes saben manejar. A veces cuando se les solicita algún trabajo, lo hacen muy lindo, presentan muy buenos trabajos. Entonces, así tienen que trabajar con la comunidad, producir un material que produzca impactos. Sin muchas palabras, ¿no es cierto? Dibujos, colores, que le permitan a la mamá o a la persona con la que van a ir a charlar que esté atenta, que le llame la atención, porque visualmente le está generando un impacto. Bien importante eso. Y otra de las cosas que solamente deben tener puntos claves y con letras grandes, que le ayude a usted a manejar el tema. Porque siempre se les da, y eso es una experiencia que sucede toda vez que les pedimos que hagan un trabajo, escriben todo ahí y después, claro, están queriendo leer, ¿no es cierto?, lo que está en su papelógrafo. Cuando esa no es la idea. La idea que estén en títulos grandes y con colores las ideas que ustedes tienen que desarrollar. Puntos claves, la importancia de la lactancia materna. Y hay un dibujito de un bebé tomando su lactancia materna, de un bebé que está jugando, de un bebé que está saludable, lindo, sonriendo. Contrastando con un bebé delgadito, flaquito, con problemas, enfermito. ¿No es cierto? Para que ustedes puedan decir, ¿sabe qué, señora? Este es su bebé que está tomando su leche, la lactancia materna, así va a crecer. Lindo, hermoso, juguetón. Pero si miras a este otro bebé que no está tomando la lactancia materna, se lo ve decaído, flaquito, casi enfermito. Impacto, ¿no es cierto? Todas esas cosas ayudan a que la charla que van a tener a ustedes le motive
a la mamá, por ejemplo, en esto de la lactancia materna. ¿Y por qué este chiquito está flaquito? Y entonces ustedes explicarán, es que no está tomando lactancia materna. ¿No? Entonces, el impacto es bien importante. Las ideas claves son importantes. No llenar el papelógrafo de pura letra menudita, que les invita a ustedes a querer leer. ¿No es cierto? Cuando hacen su presentación están queriendo leer, están mirando. No, ustedes ya tienen que tener el tema en la cabecita, aquí. Y de vez en rato, darse la vuelta o mirar el papelógrafo donde están sus puntos claves, para que se vayan acordando de lo que tienen que conversar. Entonces, estos principios, que sea sencillo, que produzca impacto, que tenga lógica y que tenga elementos claves, son puntos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando tengan que preparar un material, una charla educativa. Eso les va a permitir a ustedes ser exitosos en lo que van a hacer. Hay muchas formas de preparar un material educativo, hay muchos otros elementos que se exigen a veces para preparar un material. Pero para mí y en mi experiencia, tenemos que tener estos 4 elementos, que les reitero, que sea sencillito, que tenga lógica, que produzca impacto y que tenga sus ideas básicas, sus puntos claves. ¿Listo? Muy bien. Eso quería terminar de conversar con ustedes y bueno, les voy a preparar un material didáctico también para que ustedes tengan ya en sus resúmenes este otro tema. Seguimos avanzando en lo que son los medios, ¿no es cierto? Y esto es por hoy. Cuídense, les reitero. Personalmente, si se cuidan a su familia y cuidan a su comunidad. Eduquen a su comunidad. Comiencen a educar en su familia, ¿no es cierto? Mejoren sus competencias de comunicación interpersonal entre ustedes. Ahora que estamos en la casa todo el tiempo, charlamos, conversamos. Porque ustedes después van a ser educadores, así que es bien importante esto. Hasta un próximo tema. Y les reitero mis saludos y mis buenos deseos de que ustedes estén bien. Hasta un próximo contacto nuevamente. Chao, compañeritos.